Eso te digo, familia, buenas tardes, ¿qué os parece? Si es que no hace falta que os lo cuente. Declararon este pueblo, Rupit Pruit, el pueblo más bonito del mundo, según la Organización Mundial del Turismo, y yo creo que si echáis un ojo a esta maravilla de lugar, la verdad que nos ha pillado la mundial esa tarde. Yo esperaba encontrar o cruzar este puente colgante lleno de turistas y romanticismo, pero la cosa se ha complicado un poquito porque es el pueblo más bonito del mundo, pero también el más pasado por agua hoy. Pero eso escucha, sí, Ares, enamora igual a pesar de que no haya sol. Ares, me hace mucha ilusión no estoy saludarte. sola, no tendré turistas, pero tengo... Muy buenas tardes, Carlota, ¿qué tal? Perdóname, Ares, que lo único que quería decirte es que el verde no lo regalan. El verde hay que regarlo, hija. Efectivamente, y estás muy bien acompañada. ¿Qué te parece? Estoy aquí con vecinos, habitantes de Rupit Pruit, cada uno con su historia personal, pero todos les une lo mismo, el amor incondicional por este pueblo. Juan, ¿cómo os enterasteis de que os habían dado esa distinción del pueblo más bonito del mundo? Hombre, porque sale por todos los sitios, periódicos, radio, televisión, el ayuntamiento, es imposible enterarte. Está anunciado a todos sitios. ¿Y cómo se vive en el pueblo más bonito del mundo? En vuestro caso, ¿hay presión estética? No sé. Aquí se está estupendo, aquí desconectas totalmente de todo, hay una tranquilidad. Sales súper relajados, es estupendo. Pues mira, es estupendo, pero quiero que lo veáis antes de seguir hablando con ellos, con los vecinos de Rupit Pruit, porque hoy, a pesar de haber sido una tarde pasada por agua, hemos disfrutado del pueblo así. Pues vamos a verlo. El pueblo más bonito del mundo se encuentra a tan solo 2 horas de Barcelona, en Cataluña, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial del Turismo. Bienvenidos a una tarde lluviosa en Rupit Pruit. Empapada, ¿no? Oh my God. My English is very... me está diciendo que si prefiero comunicarme con ella en alemán. Well, en Russian also, ¿no? Es una pena. It's raining and if it's rain. Ahora nos vais a decir que no es el pueblo más bonito del mundo porque llueve. It's raining men. Aleluya. Aleluya. Rupit Pruit. Rupit Pruit. Venía hasta yo. Rupit Pruit. Rupit Pruit. Rupit Pruit. Ok, thank you. Ya me quedo yo aquí solita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Nos ha pillado la lluvia a todos? A lo mejor les sigo, pero van sin rumbo, van sin rumbo. Todo lo que podamos ver nos deje la lluvia. Os aseguro que esto que está a mis espaldas no es un decorado, aunque lo parezca. Todos los que vivimos aquí somos de aquí, que nacimos aquí, vivimos aquí, trabajamos aquí. Estamos encantados con el turismo que viene. Gracias al turismo podemos vivir aquí. ¡Madre mía! Te invito a ratafia, que es uno de los licores más típicos de aquí. Esto es afrodisíaco, ¿eh? Está muy rico. ¿Se vende más ratafia o imanes de nevera para los guiris? De todo, de todo. ¿Qué es? El pueblo más bonito del mundo, dicen. ¿Eso cómo se lleva? Yo creo que es verdad, ¿eh? Si yo salgo, comparo, si encuentro algo mejor, ¿qué hago? Me lo dices, ¿eh? Porque no lo he encontrado aún, ¿eh? Lo que vimos ayer también era precioso. Ay, que la señora no está de acuerdo. Pues yo encantada de este pueblo tan bonito. Esto no es un puente, es una prueba de confianza, ¿eh? Con la lluvia. Es importante que la gente disfrute del pueblo de Rupit, pero también es muy importante que la gente que vive en Rupit puede disfrutar de vivir en Rupit. A mí póngame, señor alcalde, la lista VIP de personas que pueden venir aquí sin avisar. Yo ya soy una más del pueblo, he venido buscando el pueblo más bonito del mundo y me voy con mucho más, porque sí, aquí hay belleza en Rupit Pruit, pero también hay memoria, gente que vive a otro ritmo y paredes que no necesitan filtros. Y eso no te lo dice un ranking, eso te lo digo yo. Sí que nos fiamos. Aquí ya está diciendo algún colaborador que se va para Rupit Pruit, así que te mandamos un abrazo enorme y que disfrutes muchísimo con la compañía de... Muchas gracias, compañeros. Aquí sigo, yo no me voy de aquí. No me voy, me quedo hablando con ellos un rato más. Con ese verde... Ojalá, porque tenemos que hacer un programa de Eurovisión. Si no, me iba también a pasar el fin de semana. Pues claro que sí, yo creo que nos vendría muy